Bueno, licenciado José Gregorio, seguimos con los podcasts. En este caso, pues el podcast número 2, que es sobre la historia clínica deportiva y signos vitales. Sí, los integrantes del grupo pues somos los mismos: Cristian Hernández, Jonathan Nocua, Carlos Julio, Miriam Soler y quien les habla, Nicolás Vargas. Compañeros, iniciemos con el primer tema, y quién nos puede dar un breve resumen sobre el concepto de historia clínica deportiva. Muy buenas tardes, Magister. Buenas tardes, compañeros. La historia clínica deportiva es un documento médico especializado donde se da información, donde se publica información ordenada sobre la salud de una persona o sobre la salud del deportista o del atleta. Esto nos conlleva a definir como el registro detallado que incluye datos personales, antecedentes médicos, hábitos de entrenamiento, hábitos de alimentación, cuidados, estado de salud mental y recuperación de cada atleta. Allí se puede evidenciar el diagnóstico de cada deportista en el momento de que el médico deportólogo emite un comunicado o un diagnóstico verídico y detallado de la problemática que tiene dicho atleta. Listo, compañeros, entonces seguimos con el rodaje de este podcast. Ahora hablaremos sobre la importancia en el deporte, que todo conlleva pues con la historia clínica deportiva. Bueno, como hablaba mi compañero Carlos Julio, la historia clínica es muy importante, ya que lleva el registro médico completo de un atleta. No es solo un papel, es la base de cuidar la salud del deportista para así que él tenga un mejor rendimiento. ¿Para qué sirve? Para prevenir lesiones, diagnosticar rápido, tomar decisiones. En esta de tomar decisiones es muy importante porque aquí define si el deportista está apto para la competencia o si la persona sedentaria, bueno, una persona que lleva su historia clínica está apta, que nunca ha hecho deporte, está apta para hacerlo. También en los deportistas de alto rendimiento, pues el antidopaje, aquí registra los medicamentos, qué medicamentos puede consumir, bueno, adquirir para que no marque doping. También se lleva un seguimiento que permite ver la evolución año tras año, como por ejemplo en el peso, qué lesiones tiene, el rendimiento, la recuperación de pronto de lesiones. Y en la parte legal es un documento médico legal que protege al deportista y al club ante accidentes o demandas. ¿Qué debe tener una historia clínica? Los datos básicos como la edad, deporte, la posición, cuántos años lleva entrenando, los antecedentes como lesiones, cirugías, enfermedades. También es importante el examen físico, las pruebas y el plan. Esta es la importancia que tiene la historia clínica. Buenas tardes, licenciado y compañeros. En este podcast me acaba de surgir una duda de cómo se puede evaluar un deportista, principalmente sobre la medicina deportiva. Buenas tardes, Magister y compañeros. Hoy vengo a hablarles de la evaluación inicial del deportista y su aplicación en la práctica inicial. La evaluación inicial es un proceso fundamental para reconocer el estado del deportista y para reconocer la salud y el rendimiento del deportista. Se realiza a través de una historia clínica, un examen físico y unas pruebas de rendimiento, lo que nos permite identificar la fortaleza y las debilidades
del deportista. Una vez realizada la evaluación, podemos diseñar un plan de entrenamiento personalizado que se adapte a las necesidades del deportista. Esto nos permite optimizar el rendimiento y prevenir lesiones y mejorar la salud en general. La práctica deportiva y la evaluación inicial es crucial para tomar decisiones informadas sobre el entrenamiento y la competición. Es un tema clave para cualquier deportista y profesional del deporte. Ahora vamos a hablar sobre los componentes de la historia clínica. Bueno, licenciado y compañeros, siguiendo el tema pues de este podcast número 2 sobre la medicina deportiva, tenemos el tema sobre los componentes de la historia clínica deportiva. ¿Sí? Ya lo dijeron algunos compañeros, pues la historia clínica deportiva es un registro detallado, ¿sí? Que se evalúa la salud y las aptitudes físicas del deportista. ¿Para qué sirve esto, compañeros? Para prevenir lesiones, ¿sí? Y riesgos cardiovasculares. Sus componentes iniciales incluyen en esta historia clínica, estos componentes incluyen filiación y datos demográficos, motivo de consulta, antecedentes familiares, antecedentes médicos y personales, que es algo muy importante. La historia deportiva, ¿sí? También tiene mucho que ver en todo esto de la medicina deportiva. Los hábitos de vida, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el hábito de nosotros el día tras día? La sintomatología actual, tenemos el examen, pues que es físico especializado. Él se desglosa en dos, que es el examen general y el aparato locomotor, ¿sí? Y también tenemos la evaluación cardiovascular, donde también podemos encontrar pruebas complementarias, diagnósticos y plan de acción. Entonces, en la medicina, en la historia deportiva, principalmente, sí, en el deporte, pues es como el año de práctica, deportes complementarios, volumen de entrenamiento y el nivel de competición del atleta. El motivo de la consulta, ¿sí? Razón de la visita, evaluación rutinaria de dolor o rendimiento, que es lo más normal, pues, que se hace con un médico deportivo. Tenemos los antecedentes médicos y personales, que son pues enfermedades previas, alergias, quizás algunas vacunas, cirugías o uso de dispositivos ortopédicos. También hay algo muy importante, que es el antecedente familiar, pues donde especialmente todo esto enfatiza en las enfermedades cardiovasculares hereditarias. ¿Listo? ¿Quién? Bueno, compañeros, ya para finalizar este podcast número 2 de medicina deportiva, vamos a hablar sobre los signos vitales. Buenas tardes, compañeros y licenciados nuevamente. Mi compañero acaba de hacer una pregunta muy importante en la medicina deportiva, y es los signos vitales que se tienen del cuerpo. Principalmente y más importantes son 4, los cuales son la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura corporal y el que conocemos como respiratoria, la frecuencia respiratoria. Sí, señor. La frecuencia cardíaca es el pulso, ese se mide por minutos, de la cual el normal es de 60 a 100 latidos por minutos. La frecuencia respiratoria, esa varía, también depende de la edad, esta tenemos de un 12 a 20 respiraciones por minuto. La temperatura corporal, la que sabemos cómo medirnos para el tema de la fiebre en niños, adultos, también varía muy bastante la edad de cada uno. Esta puede ser un promedio normal de 36.0 grados centígrados a un 37.5 centígrados. Ya si pasa de 37.6 es algo que se obtiene. Tenemos la presión arterial, que esta siempre oscila entre los 120 y sobre 80 milímetros de mercurio, para asimismo dar a conocer una evaluación de un deportista o una persona en cualquier riesgo de salud. Gracias.